Una historia sin héroes ni villanos no es una historia. Y una Copa del Mundo con héroes, pero sin villanos, no sería una Copa del Mundo. Si algo ha caracterizado al Mundial, son sus extraordinarios villanos. Esta es una entrega más de Mundialazo. Suscríbete al canal para que no te pierdas extraordinarias recopilaciones como esta. Minuto 42, octavos de final. Brasil contra Estados Unidos en la Copa Mundial de 1994. Tab Ramos trata de hacerle túnel a Leonardo en la banda. No lo consigue. Le jala la camiseta para tratar de recuperar el balón y en el forcejeo, el lateral brasileño responde a sus más salvajes instintos. Brutal codazo que saca al mediocampista estadounidense del Mundial con una fractura de cráneo que lo deja varias semanas en el hospital y que casi acaba con su carrera. Leonardo, por su parte, fue expulsado por el resto del Mundial que acabó ganando Brasil. Y lo único que la gente recuerda de su carrera es aquel criminal codazo. En 1966 todavía no existían las tarjetas amarillas. Para salir expulsado del campo, un futbolista tenía que aventarse en plancha desde la tercera cuerda y a veces ni siquiera así. En la Copa Mundial de Inglaterra 66, Brasil, en su condición de bicampeón del mundo, se enfrentó a una poderosa Portugal que, aún sin artimañas, hubiera podido ganarle, pero por las dudas, parte del plan era salir de cacería y acosar a Pelé. Entre todos los miembros de la defensa portuguesa se fueron alternando las patadas al brasileño, una más dura que la anterior, hasta sacarlo del campo en el primer tiempo. Por si no fuera suficiente con que no existían amonestaciones en esos salvajes tiempos, tampoco había cambios. Salir lesionado era dejar a tu equipo con 10. Pelé tuvo que volver a la cancha en el segundo tiempo, pero no podía ni siquiera caminar bien. Como medida urgente para combatir el cinismo de defensas como la portuguesa, ese fue el último mundial sin cambios ni tarjetas. Galileo Galilei fue enjuiciado y castigado por notar evidencias que la ciega humanidad no era capaz de detectar. 400 años después, Fernando Santos corrió la misma suerte cuando, en octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2022, mandó a la banca a Cristiano Ronaldo tras su más que discreta actuación en los 3 partidos de la fase de grupos. El entrenador portugués apostó por Gonzalo Ramos y este respondió con hat-trick. Portugal aplastó 6-1 a Suiza en octavos de final. A pesar del escándalo que había provocado, Fernando Santos tenía razón. Aunque luego en cuartos de final, Portugal cayó ante Marruecos y no solo dejó de tenerla, sino se transformó en el enemigo público número 1 de Cristiano Ronaldolandia y sus miles de millones de habitantes, que aún en nuestros días siguen negándose a aceptar el ocaso natural del goleador. Hay de crímenes a crímenes, y sacar el acordeón en un examen equivale a asesinar a un mosquito. En realidad, lo que hizo el portero alemán Jens Lehmann en la Copa Mundial de Alemania 2006 contra la selección argentina no tuvo nada de ilegal, pero sí un poquito de cinismo. ¿Para qué memorizar toda la información sobre los jugadores argentinos si el reglamento en ninguna parte sanciona sacar el acordeón, machete, chuleta o como quiera que le llamen en Alemania? En una rústica hojita del hotel, Lehmann apuntó lo que necesitaba saber, guardó el papelito debajo de la calceta y con esa información atajó 2 de los 4 penales argentinos. Alemania a semifinales y el histórico acordeón
al museo. Ni rugby, ni cricket, ni tomar té a mediodía. El pasatiempo inglés predilecto en verano de 1998 era odiar con toda el alma a David Beckham. Octavos de final, Francia 98. Inglaterra, Argentina, siempre pasan cosas con esa combinación. Recién iniciado el segundo tiempo, Diego Pablo Simeone le propinó tremendo hachazo a Beckham. Este reaccionó con una inofensiva patadita de escorpión desde el suelo y Simeone, en una interpretación que no estaría al alcance ni de Itati Cantoral, sobreactuó tan convincentemente que Inglaterra se quedó con 10 durante 75 minutos hasta perder en penales. Sin embargo, ni Simeone ni el árbitro danés de aquel partido fueron repudiados en Inglaterra. Solamente Beckham fue el blanco de la frustración inglesa. Invoca donde quiera que estés el nombre de Rivaldo y harás brillar los ojos de cualquier viejito de 40 años de aquí y allá, siempre y cuando tu interlocutor no sea turco. Ni te atrevas a mencionar el nombre de aquel teatrero y cobarde tramposo que los dejó con 10 hombres en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Los hechos acontecieron en el banderín de córner a 5 minutos del final y con empate 1-1. El futbolista turco Alpayo Salán consideró injusto el tiro de esquina y le lanzó el balón a Rivaldo con cierta frustración. La pelota se estrelló en la rodilla del crack brasileño que, con lujo de dramatismo, se llevó las manos a la cara y se revolcó en el césped como si le hubieran rociado de gas pimienta. El árbitro coreano expulsó a Osalán, un hombre íntegro, víctima de la sobreactuación de Rivaldo, que un minuto después anotó el gol de la victoria contra 10 indefensos turcos. Argentina llegó como campeón del mundo a España 82 y ahora, encima de todo, tenía a Diego Armando Maradona. Si cualquier selección quería ganar el Mundial, lo primero que tenía que hacer era lo imposible: neutralizar al 10 argentino. Italia, sin embargo, encontró la solución: marca personal y falta cada vez que se la pasaran a Maradona. Literalmente, falta cada vez que la tuviera Diego. Algunas fuentes indican que Claudio Gentile fauleó 23 veces a Maradona. Probablemente solamente fueron 6. De cualquier forma, prueba superada. Italia eliminó a Argentina. Para avanzar a la final, ahora la escuadra azzurra tenía que vencer a otra gran favorita, la selección brasileña de Zico, la selección más alegre en la historia del fútbol. Bueno, marca personal de Claudio Gentile a Zico, media decena de oportunas faltas al crack, y a la Brasil de 1982 se le borró la sonrisa. Una maldita vez en la historia del fútbol, el siempre, entre comillas, villano, pagó con su vida un estúpido error en un estúpido juego. El autogol de Andrés Escobar contra Estados Unidos en la Copa Mundial de 1994 fue una de las razones por las que Colombia no clasificó a octavos de final. Luego de haber vencido en Buenos Aires 0-5 a Argentina en la eliminatoria, la brillante generación de futbolistas colombianos defraudó en su rol de favorita. Sí, muchos pensaban que Colombia iba a ganar el Mundial. Apostadores y narcotraficantes perdieron mucho dinero. 10 días después de su autogol, Andrés Escobar fue asesinado en Medellín por 3 profesionales de la estupidez y la maldad. Para gente como el argentino Carlos Salvador Vilardo, al rival ni agua, a menos de que esté envenenada. Brasil contra Argentina, octavos de final de la Copa Mundial Italia 90. No es necesario contextualizar la tensión que envolvía al partido. Calor, mucho calor en Turín. Todavía no se inventaba la pausa de rehidratación.
Un jugador está lesionado y entran las asistencias del equipo argentino. Los futbolistas del albiceleste aprovechan para rehidratarse. Utilizan recipientes de agua transparentes. El brasileño Branco, exhausto, se acerca a recibir agua también sin sospechar que estaba cayendo en una trampa meticulosamente preparada. Esa botella o bidón de agua contenía un sedante que dejó mareado y en malestar al lateral brasileño por el resto del partido. Anécdota que hasta la fecha enorgullece a los argentinos tanto como sus 3 copas del mundo. Pero vos no podés tomar agua del visitante. Sos muy pelotudo. Sos muy pelotudo. Toma agua de tu... ¿Le estás diciendo eso a Branco? ¿Eh? ¿Le estás diciendo eso a Branco? Muy pelotudo. Te le pusimos agua... Pero tomá de la tuya. Que nosotros teníamos una vitamina por ahí. A lo largo de su brillante carrera, Arjen Robben se aventó un sinnúmero de clavados, pero ninguno tan condenado como aquel en la Copa Mundial de Brasil 2014. México contra Países Bajos, octavos de final. El partido estaba condenado a tiempos extra cuando al minuto 94 Arjen Robben se quitó de encima a Diego Reyes y en mano a mano contra Rafa Márquez estuvo más rápido. Márquez pisó a Robben. Fríamente hablando, sí, era penal. Pero sin tamaño melodrama, el crack neerlandés jamás habría logrado que el árbitro lo marcara. La afición mexicana encontró desde entonces a su enemigo público número 1. 4.374 días después, Robben no ha dejado de serlo. En la Copa Mundial Argentina 78, la selección anfitriona necesitaba vencer en el último partido del grupo semifinal a la selección peruana. Previamente, Brasil había vencido a Polonia 3-1 y estaba virtualmente en la gran final. Sin embargo, Argentina programó cómodamente su partido después, de modo que ya sabía lo que necesitaba para ser primera de grupo y avanzar a la final. Y esto era golear por un mínimo de 4 goles a Perú y así superar a Brasil en la diferencia de goles. La selección peruana no se jugaba nada, estaba eliminada y por las dudas se comió 6 en una actuación que 48 años después no ha dejado de levantar sospechas. Que el arquero Ramón Quiroga fuera un argentino naturalizado peruano no ayudó mucho, que digamos, a disipar las inevitables suspicacias. Argentina e Italia jugaron semifinales de la Copa Mundial Italia 90 en Nápoles. Los días previos, Diego Armando Maradona hizo campaña a su favor. Un llamado a la afición napolitana para que apoyara a Argentina en lugar de a Italia. Diego apelaba al desprecio del norte del país al que han sido ciertamente sometidos históricamente los napolitanos. Sin embargo, el chantaje no funcionó y los locales optaron por apoyar a Italia en aquella semifinal en que enfrentaban a la selección de su ídolo. Argentina, de todas formas, ganó en penales y 5 días después se presentó en el Estadio Olímpico de Roma para jugar la gran final contra Alemania. Maradona se había convertido para entonces en el enemigo público número 1 del resto de Italia y en la ceremonia previa el himno argentino no fue respetado. Maradona, a continuación, nos regaló una más de sus postales mundialistas al gritarle a la irrespetuosa afición: ¡hijos de puta! ¡Hijos de puta! Mientras, de fondo, apenas podía oírse el estribillo del himno argentino. Al mundial siguiente, esas fueron exactamente las mismas 3 palabras que utilizó Luis Enrique. En su caso, no para etiquetar a la malvada afición italiana, sino
a un malvado defensor italiano de nombre Mauro Tassotti. Y la verdad es que el mediocampista español se quedó corto en el insulto, pues Tassotti lo agredió impunemente dentro del área en el último minuto del partido de cuartos de final que ganó su selección 2-1. Luis Enrique y la selección española cayeron eliminados con el corazón y la nariz rotos en partes iguales. Tassotti, en cambio, se salió con la suya, aunque al día siguiente, con la evidencia del video, fue suspendido 8 partidos, la sanción más dura en la historia de las Copas Mundiales, récord que solo fue superado por un famoso futbolista uruguayo 20 años después. Luis Suárez será un referente en el estudio de las Copas del Mundo por los siglos de los siglos, y no precisamente por sus muchos goles, sino por la impureza de sus actos y sobre todo por el agravante de reincidencia. La primera maldad que protagonizó el delantero uruguayo sigue dividiendo opiniones 16 años después de aquel gana Uruguay en cuartos de final de Sudáfrica 2010. Tiempo extra, minuto 120, última jugada, gol de Samoa Gyan, primer equipo africano en semifinal. No, la mano de Luis Suárez lo impide. Penal y expulsión. Gyan falló el penal. Misión cumplida. Se fueron a la tanda de penales y ahí, por supuesto, ganó Uruguay gracias a la mano de Suárez. 4 años después, Uruguay-Italia. Minuto 78, centro al área. Giorgio Chiellini se revuelca en el área y Luis Suárez, también en el piso, se agarra los dientes de puro dolor. En el último mundial sin VAR, Suárez salvó la expulsión tras haber mordido el hombro del futbolista italiano. Era la tercera ocasión en su carrera en que mordía a un rival a plena luz del día. Tras el partido, las sanciones y la condena universal no se hicieron esperar. Aún con la baja definición que tenían las cámaras de fotografía y video en 1990, estas fueron perfectamente capaces de capturar nítidamente el grotesco gargajo que Frank Rijkaard lanzó en la nuca de Rudi Völler en el Mundial de Italia 90. En realidad, Rijkaard le escupió 2 veces, una cuando lo amonestaron y la otra después de que ambos salieran expulsados. El delantero alemán no hizo nada más que ser víctima del mediocampista neerlandés, uno de los mejores futbolistas de la época que cosió a patadas a Völler y encima le escupió repetidas veces sin aparente provocación mediante. Afortunadamente, limaron asperezas de inmediato, pero Rijkaard quedó de por vida como un ¡cochinote! La jugada más violenta que ha sido filmada en la historia de las Copas Mundiales tuvo lugar en la semifinal de España 82. Alemania contra Francia. Al minuto 57, Michel Platini le puso un pase precioso a Patrick Battiston, quien falló solo en el mano a mano contra el portero Toni Schumacher. Este último, sin embargo, no frenó. Ni siquiera intentó esquivar al francés, atropellándolo dentro del área sin que la pelota todavía saliera del terreno de juego. Battiston perdió 3 dientes en el salvaje encontronazo. El árbitro marcó saque de meta en vez de penal y Schumacher ni se inmutó mientras su víctima salía en camilla directo al hospital. España 82 fue escenario de un capítulo deleznable en la historia de las Copas Mundiales. Austria contra Alemania. Era el tercer partido de la fase de grupos. Argelia había dado el campanazo contra Alemania el primer día y luego perdió contra Austria en el segundo partido.
En el último juego de ese grupo, Argelia venció a Chile. Iba ganando 3-0 y desafortunadamente acabó ganando 3-2. 2 victorias no fueron suficientes para que el equipo africano avanzara a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque Alemania y Austria jugaban al otro día. Ambas clasificaban con el 1-0 y no hicieron absolutamente nada para por lo menos disimular el amaño que convenía a ambas partes. ¿Y saben qué? Alemania le ganó 1-0 a Austria. A partir de entonces, desde México 86, FIFA decidió que lo más sano era jugar todos los partidos definitivos de cada grupo a la misma hora. Durante muchos años y aún hasta nuestros días, un gran misterio ha gobernado el reino de la curiosidad futbolera. ¿Qué diablos tuvo que decirle Marco Materazzi a Zinedine Zidane para sacarlo así de quicio en la final de la Copa Mundial Alemania 2006? En una de las postales para la historia del fútbol, el crack francés se hizo expulsar a lo tonto con un sólido y la verdad precioso cabezazo a la caja torácica del sucio defensa italiano en tiempo extra. La versión oficial es que Materazzi agarró a Zidane de la playera en un lance del juego. El francés le dijo el típico, si quieres la playera, pídemela al final. Y Materazzi respondió, no, prefiero a la puta de tu hermano. Lo que siguió después sí que quedó a la vista del mundo. En las películas el villano suele acabar mal, pero en el fútbol el malvado Materazzi no pudo tener un final más feliz. Joe Havelange transformó la Copa Mundial de un evento deportivo en un negocio más que rentable. Joseph Blatter fue más allá y bajo su mandato, la Copa del Mundo dejó de ser un negocio rentable para convertirse en la personificación misma de la avaricia. Gianni Infantino ha llevado al Mundial de la FIFA a otro nivel de apestosa alienación. Infantino es un penoso lamebotas del mejor postor, llámese Donald Trump, Vladimir Putin, el jeque de Qatar, el rey de Arabia Saudita y ya veremos quién le sigue. Suyo es el mundial de 48 excesivas selecciones, de hasta 6 países anfitriones, de los boletos a precio ridículo y más allá de lo prohibitivo, de los cracks que se pierden el mundial por la sobresaturación del calendario, de las estúpidas e injustificadas pausas de rehidratación y en definitiva, de todos los males que están por venir. El pecador por excelencia en la historia de las Copas Mundiales se llama Diego Armando Maradona. Seguramente no hay jugada más famosa que la mano de Dios. Una trampa que el astro argentino se encargó de fabricar, esconder y hasta bautizar. Maradona mostró arrepentimiento por muchas decisiones que tomó en su vida, pero aquella mano definitivamente no fue una de ellas. Por el contrario, Diego siempre presumió orgulloso el haberle robado la billetera a los ingleses. 8 años después, Maradona volvió a representar al demonio cuando jugó dopado el Argentina contra Nigeria de Estados Unidos 94. Aquel doping positivo marcó su último capítulo como Diablo Mayor y a la vez santo más venerado en la historia de los héroes y antihéroes de la Copa Mundial de la FIFA. Y hasta aquí los 20 grandes villanos en la historia de la Copa del Mundo, sin contar árbitros, porque estos merecen comer aparte en un video exclusivo para ellos y para todos ustedes aquí en Mundialazo. No te pierdas el siguiente, ni el de mañana, ni el de pasado mañana, porque en ningún canal se cubre la Copa Mundial como acá. Suscríbete. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Lo platico, tenía un mantelito
un mantelito con el que comía, me servían mi comida, ¿no? Más o menos, esto es un mousepad, pero a eso me refiero con el mantelito, que tenía las mascotas, como unas mascotas de cada una de las selecciones del Mundial. Y me encantaba. Y eso es todo lo que me acuerdo del Mundial, así que claramente entra como un no me acuerdo